Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo devocional. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera, de acá de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 de la mañana pasaditas, damos comienzo a este nuevo programa, en la cual compartimos palabra de Dios, compartimos reflexiones de parte del Señor a través de la palabra, de la Escritura. Y compartimos con cada uno de ustedes una palabra de aliento, de fortaleza, una palabra de edificación, una palabra de amonestación para nuestras vidas. Qué bueno es que podamos recibir cada día, cada mañana, una palabra que nos amoneste a buscar a Dios de una manera correcta, ¿no? Y hacerlo en orden y decentemente, como dice un pastor amigo, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios en Corintios, en la carta de Pablo a la iglesia de Corintios. Todo lo tenemos que hacer en orden y decentemente. Pero para esto tenemos que conocer la palabra, para esto tenemos que reflexionar cada día, examinar las Escrituras y oír la voz de Dios que nos habla y nos indica de qué manera tenemos que caminar. Así que espero que en esta mañana podamos tomar una palabra de aliento, una palabra de edificación para nuestras vidas. Será una palabra dura, será una palabra de exhortación, pero en definitiva es una palabra que nos bendice, nos ayuda. Quiero saludar a todos mis hermanos en esta mañana, aquellos que se van conectando en esta mañana. Damos gracias a Dios. Algunos los veo, a otros no. Facebook me permite, a veces no me permite. Así que no quiero perderme ninguno. Sé que están ahí, sé que están viendo. Bueno, en este caso ya aparece una figura ahí. Damos gracias a Dios. Creo que es la hermana Laura. También está nuestro hermano Eduardo. También está Germán, la familia Mendizábal. Quiero saludar a los hermanos que están en el pueblo de Vela, en un pueblo un poquito alejado de la ciudad de Tandil. Nuestros hermanos Ángel y Aide también, a Daniela, que ellos trabajan mucho allí en el campo, están encargados. Entonces, bueno, cada mañana nos ven el programa, a veces lo pueden ver en vivo, pero a veces lo ven en transmisión repetida. Así que saludarlos a todos, Claudia, Viviana, a todos los hermanos, a Néstor, a Silvia, a Susana, a mi esposa, a todos los que están, poco a poco se van a ir conectando, y aquellas personas tal vez que a lo mejor por primera vez se conectan. Y bueno, saludar a mis vecinos también que se conectan, a Dora, bueno, a muchas personas conocidas también que son del barrio y que nos ven diariamente, también en silencio se conectan, o lo ven más tarde, como yo digo, en transmisión repetida, o a veces lo ven en silencio y a veces no los puedo distinguir. Veo que al costado hay una pequeña pantalla y me muestra el resultado de algunas personas que están conectadas, pero no de todas. Así que bueno, pero no quiero perderme de saludar en esta mañana, este día lunes. Hemos tenido un culto maravilloso el día sábado, en la cual hemos sido bendecidos por el Señor, hemos alabado y glorificado su nombre, hemos disfrutado el tiempo del Señor. Les digo que es el día del Señor para nosotros, el día sábado. No es porque tenemos que hacerlo el sábado o el domingo, cualquier día es del día del Señor, y por ende, bueno, le glorificamos, le damos gracias a Dios. Venimos a la casa de Dios a agradecerle por lo que ha hecho por nosotros, por el trabajo, por la salud, por la familia. Damos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, agradecidos al Señor. ¿Por qué? Porque sin Él nada podemos hacer. Él es el centro en nuestros corazones y en nuestras vidas. Por eso el culto del sábado, que es maravilloso, es el culto que le damos al Señor. Nos preparamos toda la semana para venir el sábado. Nos preparamos toda la semana, trabajamos, nos esforzamos, hacemos actividades, pero el día sábado es el día que tenemos para glorificar a nuestro Dios. Es el día que hemos apartado para Dios. Así que espero que todos podamos hacer lo mismo en los próximos cultos y que podamos apartar este tiempo para el Señor. Es muy bueno congregarse, es muy bueno estar juntamente con la iglesia, con el cuerpo, compartir palabra,
las alabanzas y todo lo que Dios hace en tu vida. A medida que está uno en el culto, cuando estamos cantando, Dios puede sanar, puede libertarte, puede hacer tantas cosas el Señor por medio de la alabanza, por medio de la palabra, un abrazo de un hermano, un saludo, una bienvenida a la iglesia, tantas cosas puede hacer el Señor en la vida de cada persona. Así que los invito a que vengan el día sábado, los sábados tenemos reunión. También hemos agregado para la semana un culto más, el día martes. El culto del martes era un culto de oración, en la cual veníamos los hermanos de intercesión, nos dedicábamos a orar, a interceder, a llevar la carga del pueblo, a poner la carga de nuestros hermanos sobre nuestros lomos y orar por ellos, para que Dios los liberte, para que Dios los acompañe, para que Dios suelte las cadenas, rompa los yugos y bueno, que liberte al pueblo de Dios. Oramos por Israel, por la guerra que está pasando, oramos por las necesidades de cada uno de ustedes y espero que Dios haya respondido. Yo creo que sí. Ahí yo creo que Eduardo me va a decir, me va a poner un dedito seguramente, cómo está su mamá, que espero que esté bien. Y bueno, siempre oramos por todas las cargas que van llegando, hermanos que van conociendo, que se encuentran en la calle y oramos por cada uno de ellos. Los anotamos en un cuaderno y oramos por la familia, oramos por los niños en la escuelita, que cada día se va acrecentando ese tiempo en la escuelita de los niños. Bueno, este sábado no quise estar y no pude, les pido disculpas a los hermanos de la escuelita, no pude estar porque tenía otra actividad, pero el próximo sábado quiero acompañarlos, tengo un deseo de acompañar en estas últimas clases de la escuelita, estar con los niños. También tenemos los preadolescentes, los días viernes, que bueno, por causa del clima, el viernes pasado no pudimos estar, pero este viernes vamos a estar con los adolescentes y estudiando la palabra, y qué lindos tiempos tenemos con ellos también, estamos felices. Y les comentaba que el día martes lo hemos agregado un culto general más, un culto como el sábado. Va a ser un culto como el sábado, va a haber palabra, va a haber alabanza, va a haber oración, pero es un culto general. Todos están invitados, la iglesia debería estar presente también. A partir de las 19 horas estaremos aquí, las puertas estarán abiertas. A partir de las 18 ya está abierta la iglesia, ya está todo preparado. Las luces encendidas, el fuego encendido, la alabanza, y te esperamos a que vengas a compartir juntamente con nosotros. Invita a otras personas, trae a aquellas personas que están pasando necesidades, problemas, dificultades, háblale de Cristo, decile, hay un lugar donde también podemos recibir palabra, no solo en este lugar, hay otras iglesias también, ¿no es cierto? Pero aquí está parte del cuerpo en la cual estamos trabajando y bendiciendo a aquellas personas que realmente lo necesitan. Así que ahora tenemos 2 cultos por semana, martes 19 horas, sábado 19 horas. Podemos venir a uno, podemos venir a los dos, podemos venir al otro, pero qué bueno es que podamos venir a la casa del Señor. Uno, o el martes o el sábado, o los dos, mejor sería, ¿no? Así que damos gracias a Dios. También tenemos los estudios bíblicos, los días miércoles. Vamos a seguir hasta el fin de año, hasta el mes próximo, creo que el día 20, ya terminamos el último estudio. Comenzaremos nuevamente en marzo, bueno, por el tema de vacaciones, la colonia de los niños y todas esas cosas que ofrecen, que muchos niños también se van a las colonias. Por eso cerramos el 4 de diciembre, cerramos las clases de la escuelita bíblica, cerramos las clases de los preadolescentes y bueno, los jóvenes y los niños a disfrutar el tiempo de vacaciones también. Ellos necesitan ese tiempo para que puedan disfrutar y bueno, y aprovechar a venir a las reuniones, traerlos a los niños. Pueden traer los niños a las reuniones, ahora que no van a tener escuelita bíblica, que no van a tener las clases de preadolescentes, pueden venir a las reuniones de grandes, los días sábados, los días martes. Así que, bueno, a disfrutar. En tiempo de vacaciones se pueden hacer muchas cosas. Y qué lindo es el tiempo de vacaciones, el verano, a disfrutar la ciudad, los paseos y tantas cosas tenemos para disfrutar la ciudad. Así que, hermanos queridos, espero que hayan tenido un excelente fin de semana y comenzamos una semana nueva. El día lunes comenzamos con palabra de Dios. Una palabra que se repite diariamente, una palabra que se repite, ¿vio?
el profeta Jeremías tuvo 40 años hablándole al pueblo, repitiendo la palabra, y sin embargo el pueblo de Dios fue cautivo. ¿Por qué? Porque no obedecieron a la voz del profeta. Tremendo, triste, ¿no? Que no obedezcan a la palabra de Dios. Es muy triste que sean corazones tan duros, corazones de piedra. Es tremendo esto, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos el compromiso de leer el capítulo 34 al capítulo 37, en la cual le he puesto el título. Nos vamos a detener en el capítulo 37, algunos versículos vamos a reflexionar, vamos a leer algunos del capítulo 34 para entender el contexto que estamos hablando, y le he puesto el título Amonestados por la palabra. Quiero aclarar este tema, ¿no? Porque la palabra es la palabra de Dios, la cual nosotros predicamos, es la palabra de Dios que está inspirada por el Espíritu Santo, escrita por manos de hombres, letra y puño, con tinta, escrita. Ahora tenemos estas traducciones, mucho más fácil, muchas más, muy más amplia. O sea, quiero decir que tenemos capítulos, tenemos versículos, tenemos punto y coma, tenemos acentos, tenemos tantas cosas en la palabra, acentuaciones, que podemos entender y comprender la palabra con más facilidad. Antiguamente había que abrir el rollo, buscar el texto de la palabra que usted quería leer, y tenía que leer prácticamente casi todo el capítulo para poder encontrar lo que usted quería leer, o lo que el Señor le había dado al profeta para leer. En este caso nosotros tenemos la Biblia. Yo les digo a ustedes, vayamos al capítulo 34 del libro de Jeremías y usted lo va a identificar enseguida. No tiene que leer toda la Biblia para encontrar la palabra que vamos a leer. Así que es una palabra de reflexión, una palabra de amonestación en esta mañana también. Y qué bueno es. Hay muchos hermanos que dicen: pastor, yo quiero ese tipo de palabra. Yo quiero que la palabra me choque, me toque a mí, no que pase por arriba de mi cabeza y no me haga daño, o sea, no me amoneste, no me sacuda, no me haga vibrar. No, yo quiero palabra que me haga entender la verdad. Yo quiero conocer la verdad. Bueno, muchos la han aceptado, pero muchos la rechazan en este tiempo a la palabra de Dios. Por eso es que sus vidas no concuerdan con la vida de Dios, con lo que Dios ha pedido. ¿Por qué? Porque rechazan la voz del profeta. En este caso, en los tiempos en los cuales vivimos, somos los pastores que entregamos la palabra. Un predicador y un evangelista también pueden compartir una palabra de exhortación que también la pueden rechazar. Y ahora vamos a ver lo que estoy hablando. Realmente es triste ver muchas personas que rechazan la palabra de Dios, que no se sujetan a la palabra de Dios, la rechazan en su totalidad. Entonces se mofan, se enojan contra el pastor, ¿vio? Entonces está bueno que se enojen contra mí, porque realmente, bueno, en realidad no se enojan conmigo, se enojan con Dios, porque yo transmito, soy el canal de la palabra de Dios a ustedes. Entonces, de esta manera, los que predicamos en las redes, los que predicamos en la iglesia, transmitimos lo que Dios quiere decirle a su vida. Va a usar, Dios podía hablarle directamente a usted, claro que sí, pero Dios respeta el orden. Dios es un Dios de orden, y Dios ha trasladado la palabra en libros para que la leamos, la estudiemos, reflexionemos y podamos enseñar a otros. Llegará el momento en tu vida que nadie tendrá necesidad de ser enseñado, porque conoceremos la palabra. Cuando escuchemos la palabra, será una palabra de recordar lo que hemos aprendido, lo que Dios nos ha enseñado personalmente. En algunos casos, Salomón le pidió sabiduría al Señor y Dios le dio sabiduría. No precisaba preguntarle a Dios, porque él conocía todos los aspectos de la vida, incluso la naturaleza, los tiempos, las constelaciones, todo. No hubo pregunta que le hacían a Salomón y él no pudiera responder. O sea, quiere decir que Dios le había dado sabiduría. Así que bueno, sin ir más, salirnos del tema, sin más preámbulos, vamos a la palabra, ¿les parece? Bienvenidos a todos en esta mañana. Reitero, no quiero perderme de saludar a nadie. Algunos los veo, a otros no. Sé que están ahí. Dios los bendiga mucho, muchas bendiciones. Y estoy agradecido a Dios porque sé que la palabra de Dios se transmite. La palabra de Dios llega a los corazones, aunque sean 3, aunque sean 2, aunque sea 1, es palabra de Dios para esa vida, seguramente. Y después la van a ver en transmisión repetida. Amén. Bueno,
Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero decirles que tenemos el compromiso desde el capítulo 34 al 37 del profeta Jeremías. Quiero leer algunos versículos del capítulo 34 porque dice el título: Jeremías amonesta a Ezequías. O sea, que la palabra de Dios va al rey, en este caso, directamente a través del profeta Jeremías, donde le dice estas palabras. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén, contra sus ciudades, la cual dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová: He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y los quemará con fuego. Estaba determinado el juicio de Dios, ya no había vuelto atrás. Había cumplido el vencimiento del pecado del pueblo de Israel, de la desobediencia, y estaba ya dicho por Dios que había llegado el tiempo de que la ciudad iba a ser entregada por los enemigos y además iba a ser destruida y prendido fuego. Tremendo, triste, ¿no? Cuando el pueblo de Dios no quiso obedecer la voz del profeta, fue llevado cautivo. Bueno, podemos analizar esta palabra y decir, bueno, en mi caso, en mi vida, ¿cómo puedo relacionar esto en mi vida personal? Bueno, aquí tenemos a un rey que fue advertido, ¿no? La palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y que hay profetas también que nos hablan hoy y nos hablan al rey, a reyes. Si usted se considera un rey y un sacerdote, esta palabra también es para usted y para mí. Y Dios nos está hablando a usted y a mí. Y dice la palabra de Dios, por la desobediencia del pueblo, dice que mandó a sus enemigos. ¿Cuáles son los enemigos de tu alma? ¿Cuáles son los enemigos que te persiguen? Tal vez el vicio, la deshonra, la lealtad, tantas cosas que nos persiguen. Vicios, orgullo, soberbia, altivez, esos son enemigos que nos persiguen a nosotros también. Y que no nos dejan escuchar la voz del profeta. Y si la escuchamos, decimos, en muchos casos, dice, qué palabra dura trajo el pastor. Es así de simple, hermano. No le busquemos la vuelta. Esto es palabra para que podamos modificar eso en nuestras vidas y cambiar de pensamiento, ¿no? Que es palabra de Dios la que nos está hablando. Que es palabra que Dios nos quiere corregir, hermanos. La palabra de Dios dice que somos pecadores y que tenemos que corregir nuestros caminos, enderezar las sendas para seguir el camino de Dios, para vivir en el Espíritu, cuando hablaba el sábado, para no vivir en la carne. Me hizo reír un pastor, porque es un pastor venezolano, creo que, y habla de que muchos andan como la chuleta, ¿vio? Como en la carne, como chuletas andan por la vida, y además crudos, dice. Y me hizo reír porque es una verdad. Andamos mucho más en la carne que en el espíritu, y una realidad. Hacemos muchas más cosas en la carne que en el espíritu. Pero ¿cómo vivir en el espíritu? Si hacemos muchas más cosas de la carne, alimentamos la carne mucho más que al espíritu. Bueno, he hablado de muchas personas sobre muchas cosas que hacemos para el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esa dedicación que le damos al cuerpo, ¿no? Esa dedicación se la tendríamos que dar al espíritu, de la misma manera que alimentamos el cuerpo, en muchas áreas del cuerpo, en la alimentación, en el entretenimiento, en el ejercicio, tantas cosas que hacemos para el cuerpo. ¿Está mal? No, no está mal. No está mal, pero le damos más cabida a esas cosas al cuerpo que al espíritu. Entonces, ¿cómo vivir en el espíritu si vivimos en la carne? Bueno, tenemos que vivir en el espíritu, más que en la carne. El Espíritu Santo nos va a hablar cada día más, nos va a decir, bueno, mira, esto ya no te conviene, porque eso te aleja del Espíritu, te acerca más a la carne, ¿no? Y los deseos de la carne, los deseos, dice Pablo, de la carne, van en contra de Dios.
Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Por eso nos habla Dios y nos dice Él muy claramente que nosotros tenemos que, para acercarnos a Él, vivir en el Espíritu. No podemos vivir en la carne y querer acercarnos a Dios, cosa que le pasó al pueblo de Israel. Vivía en la carne, desobedientes total, haciendo su propia voluntad, haciendo su camino y queriendo acercarse a Dios. Bueno, entonces aquí nos dice la palabra en este capítulo 34 que Dios le mandó una orden al pueblo, que soltaran a todos los esclavos. Déjenlo ir porque esta ciudad va a ser entregada entre los enemigos. No tengan esclavos de su mismo pueblo, déjenlos libres. Leamos el versículo 8. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías después de Sedequías, hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno deje libre a su siervo y a su sierva, hebrea y hebreo, que ninguno use a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno a su siervo y cada uno a su siervo, que ninguno los usara para como siervos, obedecieron y los dejaron ir. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que bajaron, dejando libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Y vino palabra de Dios nuevamente a Jeremías, y le da la advertencia. Veamos el versículo 17 del capítulo 34. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y os pondré por ofrenda ante todos los reinos de la tierra. La desobediencia del pueblo de Israel los puso en vergüenza, porque no obedecieron. Primero dijeron que sí, vio que hay mucha gente que promete, voy a ir, pero al poquito tiempo, al rato nomás, se arrepienten, ¿no? Y no van. Bueno, Dios dice en esta mañana a aquellos que hemos prometido hacer la voluntad de Dios, no hacerla, bueno, dice que Él va a promulgar libertad, ¿a qué? A la pestilencia, a la espada y al hambre. La desobediencia trae eso, hermanos. Ese es el premio de la desobediencia. Dificultades, problemas. Nosotros también hemos obedecido a Dios y tenemos dificultades, problemas, cosas que Dios nunca nos dijo que vamos a no tenerlas. Pero con Cristo somos más que vencedores. Una persona en desobediencia, con hambre, con escasez, enferma, sin Cristo, hermano, es terrible, Pero que Cristo nos puede dar la libertad, nos puede sanar, nos puede dar ese gozo, esa libertad. A pesar de la dificultad, podemos vivir con alegría, con gozo. Pablo decía, no pierdan el gozo en las dificultades. No pierdan el gozo, confíen que la bendición llegará. Entonces, ¿qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? Desobedecieron en su totalidad. Cada vez que hacían un pacto con Dios, lo rompían. Entonces, bueno, vino la ira de Dios sobre el pueblo, donde iba a ser destruido, e iban a sido cautivos, iban a morir mucho a causa de este pacto que habían hecho, iban a morir y caerían ahí en las ciudades. Todos los reinos querían pelear contra Jerusalén, contra Judá, y no obedecieron a la voz. Dios le dijo, a causa de su pecado serán llevados cautivos, pero no se aflijan. Vivirán en tierras extrañas, tendrán la posibilidad de crecer, de multiplicarse, de plantar, de tener una vida buena, pero si confían en mí y no me dejan, a pesar de que van cautivos en la dificultad, estarán cautivos, tendrán dificultades, pero no se olviden de mí. El pueblo de Dios se olvidó totalmente de Dios. Se mezcló en la tierra de los caldeos allí, y ya prácticamente
ya se han olvidado de Dios y no volvieron todos, volvieron unos pocos, 4.000 y pico de personas que habían ido millones a ese lugar. Pero fueron cautivos, ¿por qué? Por la causa, ¿cuál es? La desobediencia, siempre. Así que hermanos queridos, vamos al capítulo 37 en esta mañana. Más o menos entendimos el contexto de esta historia de lo que estamos hablando hoy. Damos la bienvenida a Néstor ahí, Dios te bendiga mucho, Silvia y la familia, a todos. Bueno, creo que ya los he saludado, pero igual, por si acaso me olvido, ¿vio? Porque algunos me dicen, pastor, no me saludó. Yo sé que algunos dicen, no importa, no podemos acordarnos de todo. Pero hay otros que dicen, se olvidó de mí, no me saludó, pastor, quiero que me salude. Bueno, los saludo a todos, hermanos, esta mañana. El capítulo 37 del capítulo de Jeremías. Encarcelamiento de Jeremías. Mire cómo termina el profeta, hermanos. Encarcelado, preso, para que callarlo, para que no hable más, para que no nos traiga palabras, que es dura la palabra del pastor. Hay que encarcelarlo. ¿Cómo encarcelamos a un pastor hoy? Bueno, se lo voy a explicar ahora. Mire, dice así la palabra de Dios. En el lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Tenía que poner a alguien, ¿no? Puso un rey, una persona, podemos decir, de confianza del reino, no creo, pero eligió uno del pueblo y lo puso como rey. Desplazó todo y lo puso a este. Por alguna razón, ¿no? Siempre hay un propósito de parte de Dios. Versículo 2. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. ¿Nuestro Dios? Hermanos queridos, estamos en tiempos muy difíciles en que hoy estamos viendo lo que hemos leído. Esto se ha repetido y se seguirá repitiendo hasta que el Señor venga. Los hombres, las mujeres no quieren obedecer. El pueblo no quiere obedecer a Dios ni al profeta. Pero sí necesitan que el profeta les dé una palabra. Sí necesitan que el profeta les ore. Sí necesitan que el profeta esté atento a sus necesidades. Sí necesitan del profeta que los visite. Sí necesitan del profeta que ahí acuda cuando están mal. Pero mientras tanto no quieren obedecer la voz del profeta. Entonces digo, ¿qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios hoy? ¿Qué es lo que está pasando con estas personas que han hecho pacto con Dios de seguirle, de no abandonarlo? ¿Qué está pasando en la mente del hombre, del ser humano? ¿Por qué esta negación de no aceptar la palabra y decir palabra dura del pastor? O palabra dura del profeta. Mirá la palabra que trajo el profeta. Mirá la palabra que es dura. Siempre cada vez que vamos a la reunión es palabra dura. ¿Qué pasa, hermanos, con el ser humano? Con la mente del hombre, que no quiere aceptar. Qué dureza hay en los corazones de la gente que no quiere escuchar la voz de Dios. Usted habla a la gente de Dios y lo rechazan automáticamente, hacen callar, ¿no? Entonces yo me quería entender de qué manera hoy hacen callar al profeta y encarcelan al profeta, ¿no? En mi cuaderno puse como cada mañana, como primera medida, saludar a todos. Lo voy a volver a hacer cada día, saludarlos a todos. El título de este programa, Amonestados por la Palabra. Creo que yo me siento amonestado en esta mañana, porque muchas veces le he prometido a Dios muchas cosas y no he cumplido. Yo me siento amonestado y le doy gracias a Dios porque Él nos recuerda su palabra cada día. Y si hay un recordatorio, hay una amonestación, es porque quiere decir que Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Si no, no nos salvaría el Señor. Ya hubiera dejado como aquel rico que le dijo, ¿qué debo hacer para seguirte? Vende todo, reparte y da a los pobres. Y se fue muy triste.
Ya Dios no le habló más. Usted va a ver que en la palabra de Dios no se habla más de ese personaje. De tantas personas que Dios nos habla en la Biblia, ¿no? Pero Dios nos sigue hablando. Estamos escribiendo el libro, seguimos escribiendo el libro de los hechos, de los hijos de Dios, de los apóstoles que hoy tiene el Señor. Estos somos los que envía el Señor con palabra, donde abren iglesias, donde predican el Evangelio. De cierta manera, la palabra apóstol significa enviados. Somos enviados por Dios como reyes y sacerdotes, más que un apóstol, un rey y un sacerdote, ¿no? Estamos hablando de llevar la palabra, ¿no? Y Dios nos ha escogido, pero claro, nos tiene que amonestar, nos tiene que instruir, nos tiene que enseñar, porque muchas veces la gloria la llevamos nosotros, en vez de darle la gloria a Dios, y Dios tiene que ahí apretar un poquito la clavija, ¿no? Y nos tiene que dar una palabra, como le dijo Pablo en 1 Corintios, la primera carta, que tenían todos los dones, todos los ministerios, que estaban bárbaros, pero en el capítulo 3 le molesta y le dice, aún les tengo que hablar como niños, son carnales, hay disensiones entre ustedes, hay envidia, hay pleito, hay desobediencia. ¿Cuántas cosas decía Pablo? Bueno, hoy esto se repite, se sigue repitiendo, hermano. No es que esta palabra era del pueblo de Dios y ya para nosotros, no, es para nosotros. Es el ejemplo que dejó escrito, por algo está escrito. Usted cuando lee un libro, está estudiando una materia, es para aprender, para usar lo que está escrito. Bueno, nosotros también, para aprender y usar lo que está escrito. Y en mi cuaderno, como cada mañana pongo, una vez más nos encontramos a un pueblo rechazando la voz de Dios a través del profeta. Pero por el otro lado, querían que Dios les hablara y les entregara palabra de Dios. Palabra de bien. Siempre quieren palabras buenas, lindas, dulces, ¿no? Y no quieren escuchar la voz de Dios. No quieren escuchar, como dijo Job, ¿recuerdan? ¿Acaso le dijo a la mujer, acaso aceptaremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo? No, bueno. Palabra de bien, pero Dios, cuando les hablaba la palabra, el propósito de Dios era que confiaran en Él. En medio de la dificultad, en medio de la guerra, confíen, yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar, como dice su palabra, Él estará con nosotros hasta el último de los tiempos. Él no nos ha abandonado. Yo me iré, le dijo a los discípulos, pero les dejaré otro consolador, el Espíritu Santo, que vendrá, los bautizará, estará con ustedes, recibirán la presencia del Señor en sus corazones, en su cuerpo. Se nos paran los pelitos, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos toca, nos quebranta, nos hace llorar. No estamos solos, hermanos. Confiemos. Y si es palabra dura, mejor, hermanos. ¿Por qué? Porque nos corrige. Nos pega ahí, un cachetazo ahí, nos corrige, nos pone en la senda nuevamente, porque por poco mis pies se deslizan, dice el salmista. ¿Se da cuenta? Entonces nos tiene que corregir. Qué bueno que cada mañana tengamos una palabra de exhortación para ahí, para no olvidarnos, todos los días hasta el fin. Hasta que el Señor venga y nos encuentre así, amonestados por la palabra, preocupados, orando, velando. Y comenzamos esta semana los días de oración, los días a las 6 de la mañana. Comenzamos a las 5 hoy. Porque hay una carga, una amonestación por el pueblo. Y ya a las 5, mi esposa se levantó a 4:30, ya no podía estar en la cama, a las 5 estábamos orando. Y a las 6 seguimos orando. Yo después preparo el devocional. Mi esposa con otra hermana sigue orando. Hay una carga por el pueblo. Para que recibamos la palabra, para que Dios nos hable. No que nos dé caricia el Señor y está todo bien, sigan adelante. ¿Para qué? Dios no va a hacer eso de ninguna manera. Dios nos va a corregir siempre, todos los días de nuestras vidas. Dios en medio de la tormenta quiere hablarnos. Por esa razón hoy muchos se vuelven atrás al ver como que Dios no contesta las peticiones. Pero si leemos atentamente el versículo 2, y lo vamos a leer de vuelta, dice, pero no obedeció ni él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. No obedecieron la voz del profeta. Dios les manda una palabra.
el pueblo será llevado cautivo, la ciudad será destruida, la prenderán fuegos. Mire, todas las naciones, los egipcios escucharon y fueron, y ahí un engaño de los caldeos que a oír que venían los egipcios, ellos se retiraron, y toda esa trampa que hubo ahí entre los reinos que vendrían a atacar a Jerusalén, y ellos dijeron, listo, se están yendo los enemigos, los van a dejar en paz. No te engañes, hermano. Los enemigos vuelven. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu, en obediencia permanentemente al Señor, porque los enemigos vuelven a atacar. Por eso tenemos que estar preparados con la coraza, con el escudo, con el apresto, con el casco, con la sandal, preparados, como dice Pablo. Porque nos descuidamos un poquito, los enemigos vuelven, y si entran 7 peores. No tenemos que abandonar, no tenemos que quejarnos porque la palabra es dura, porque el Señor nos habla tan duramente. No, hermano, Dios nos ama con amor eterno y nos corrige porque quiere salvarnos, que nadie se pierda. Como hablaba de la salvación este sábado, porque la salvación la podemos perder nosotros, no porque se pierda, la perdemos nosotros, la descuidamos, esta salvación tan grande, nos deslizamos, estamos más en la carne que en el Espíritu, decimos amar a Dios y no obedecemos, decimos amar a Dios y no congregamos, decimos amar a Dios, que amo a Dios, que tengo a Dios en mi corazón, pero no hacemos la voluntad de Dios, no cumplimos sus mandamientos. ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a seguir así? Por eso yo digo, esta palabra es dura. Claro que sí, porque es para mí. Y Dios a través del profeta me está hablando. Que es la palabra, el profeta mayor, su palabra. Acá está la profecía mayor. No necesito más nadie. Ningún profeta que venga del extranjero, de otras naciones, a hablarme lo que Dios me quiere decir todos los días. Aquí está, hermanos. Si yo la leo, el profeta, la palabra, la profecía mayor está aquí, delante de mis ojos, y no obedezco, menos voy a obedecer a una persona que no conozco y no sé quién es, que supuestamente trae palabra de Dios, cuando dice Dios, yo no envié a estos profetas mentirosos. Palabra, hoy serás prosperado, tendrás empresa, tendrás riqueza, tendrás salud. Hermano, no, Dios no nos habló de eso. ¿Que podemos ser ricos? Claro que sí. Si buscamos la palabra de Dios y nos aferramos a la ley de Dios, a la ley del reino de Dios. Porque la ley era de los judíos, era sombra de lo que había de venir, y ya vino la luz que alumbra al mundo y la rechazan y la siguen rechazando. Vemos que no obedecieron a Dios y a sus palabras, encarcelaron al profeta para que no hablase más al pueblo de Judá. Hoy nos toca escuchar la palabra de Dios a través de los pastores, profetas, entre comillas, de Dios, y parece que se repite la historia. No escuchamos, no obedecemos a los mandamientos de Dios, rechazamos la palabra y encarcelamos la voz de Dios. De esta manera encarcelamos al profeta, encarcelamos la voz de Dios, la dejamos ahí, la metemos en la cárcel, no queremos oír la voz de Dios. De esa manera encarcelamos al profeta. En ese momento fue literal, hermanos. Lo encarcelaron en la casa de un tal Ananías, ahí, que como que la convirtieron en cárcel. Lo metieron ahí, allí estuvieron pero muchos días Jeremías preso. Y yo les recuerdo, hermanos, que en esos tiempos no son como las cárceles de ahora. Hay muchas cárceles modelos hoy. Pero esas cárceles donde estuvo Pablo, esas cárceles como pozos, en lo profundo de las tierras, hermano, con frío, en oscuridad, yo realmente me admiro, realmente me sorprende, me saca, a veces no me deja dormir eso, cómo Pablo pudo escribir tantas cosas, tantas cartas bonitas para el pueblo, para que nosotros, tú y yo, podamos leerlas, encarcelado,
con frío, con olores tremendos, ratas, insectos y toda clase de cosas en esos pozos. Ahí estaban los hombres de Dios, los profetas de Dios, los que no querían escuchar palabra dura. Mire dónde estaban. ¿Se da cuenta, hermanos? Y nosotros hoy que estamos en una comodidad, tenemos trabajo, tenemos abundancia, no nos falta nada, decimos todavía tenemos el derecho de decir palabra dura. Hermanos, este Jeremías fue preso en muchos días, y ahora les voy a dar algo que le pasó a Jeremías. Tuvo una bendición en medio de ese encarcelamiento. Sedequías dice que tuvo temor, estaba con miedo lo que iba a pasar. Estaba con miedo igual. No obedecía, pero estaba con miedo. Y hay muchas personas hoy que escuchan al profeta, no obedecen, pero tienen miedo de lo que va a pasar y no confían, por supuesto, en Dios. Versículo 17 del capítulo 37. El rey Sedequías envió y le sacó de la cárcel y le preguntó al rey secretamente en su casa. Lo sacó de la casa de Ananías, lo llevó a la casa del rey de Sedequías y le preguntó secretamente: ¿hay palabra de Jehová? Podemos preguntar en esta palabra, en esta mañana: pastor, ¿hay palabra de Jehová para mi vida? ¿Cuál palabra prefieres? ¿La que te dice está todo bien, sigue adelante? ¿O la palabra que dice te corrige, te exhorta, te alienta a seguir adelante, de que confías en el Señor pero corrige tu camino? Porque esa te va a llevar a la salvación, la otra te va a llevar a otro lugar. ¿Cuál palabra preferimos nosotros? La que dice el profeta. Y le dice: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay palabra de Jehová. Hay, no te preocupes que hay palabra. Yo estoy en la cárcel, han encarcelado la voz de Dios, pero Dios me sigue hablando. Dios me sigue hablando. No podemos, a lo mejor no escuchamos al pastor, a lo mejor no escuchamos el devocional, no venimos, pero Dios te sigue hablando, seguramente. Y dijo más: en manos del rey de Babilonia serás entregado. Ay, Dios mío, dijo Sedequías. Bueno, recordaba las palabras anteriores, que no ibas a morir, ibas a vivir. Bueno, ya está determinado. Bueno, ¿qué va a hacer? Lo voy a tener que aceptar. En algún momento voy a tener que aceptar mi consecuencia de mi pecado. ¿Hasta cuándo no lo voy a aceptar? Y dijo también Jeremías al rey Sedequías: yo te pregunto, rey, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿En qué pecamos, hermano? Cuando hablamos la palabra de Dios, cuando decimos lo correcto de Dios, lo que Dios nos quiere corregir para encarcelar la palabra de Dios, no a mí, sino a la palabra de Dios, rechazando no al profeta, sino a la palabra, y la encarcelamos. Dios nos mandó a predicar el Evangelio, a dar las nuevas de salvación, pero a corregir lo torcido, a sanar lo quebrantado, a aliviar, a levantar, a restaurar al afligido, a curar las heridas del corazón. Eso nos mandó el Señor. Eso es nuestro propósito en la tierra hoy. Ya Dios nos cambió nuestro propósito, nuestro destino, nos llamó a llevar una palabra de fortaleza, de edificación, de restauración. Claro que es palabra de exhortación, claro que es palabra dura, pero claro, ¿cómo no vamos a ser corregidos? ¿De qué manera se corrige? Hay muchas veces que para sanar un hueso tienen que volverlo a quebrar. Los doctores, digo yo, los tienen que volver a quebrar porque se quedó mal, se unió mal y los tienen que volver a quebrar. Y eso es doloroso, pero corrige. Entonces el rey le dice: bueno, y Jeremías le da esta pregunta, dice: ¿En qué he hecho yo? ¿Y dónde están vuestros profetas? A ver,
Los que te dijeron que vas a ser rico, que vas a tener riqueza, que nada te va a faltar. No sigas así. Busca, porque Dios te va a dar todo, aunque estés en pecado, aunque estés en desobediencia, en adulterio, en fornicación. No importa que engañes. ¿Dónde están tus profetas que te dicen que los enemigos no vendrán, que las dificultades no vendrán? ¿Dónde están esos profetas que te hablaron? Sedequías, le dice el rey Jeremías. ¿No vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? ¿Acaso Dios no dijo que iba a venir esto? ¿Acaso Dios no dijo esto a causa de tu desobediencia, a causa de tu pecado? Ya Dios te lo dijo. Acepta la consecuencia. Acéptala la consecuencia. Como dijo Job, lo reitero, ¿acaso no lo recibiremos a esto? Si es consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, pero seguimos de la misma manera, hermanos. Le prometemos a Dios y seguimos de la misma manera, pero alejamos la palabra, la encarcelamos, necesitamos llamar al pastor para que ore, pero no aceptamos la palabra, la corrección. Es así de simple. Se vuelve a repetir la historia. Ahora pues, oye, le dice, te ruego, oh rey, mi señor, con respeto, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí, donde estaba preso. Le pidió por favor. Es muy difícil estar ahí, hace mucho frío, no tengo qué comer, no tengo nada, nadie me ayuda, estoy solo. ¿Por qué le digo esto? Porque lo dice la palabra. Entonces dio orden el rey Sedequías, y atienda mucho, hermano, con mucha atención, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel. Ya veía el sol, ya se podía cobijar con el sol, ya podía ver el cielo. En el patio ahí estaba, en la casa del rey, cantar los pájaros, ya era otra cosa. Qué mejor que eso, hermano, estar allá en el pozo. Y además, haciéndole dar una torta de pan al día. ¿Qué le dice esto, hermano? Que estaba pasando hambre el profeta. ¿Acaso no podemos pasar hambre los profetas? Claro que sí. ¿Podemos estar encarcelados? Claro que sí. Pero olvidarnos de nuestro Dios, imposible. ¿Qué dice la palabra, hermanos? ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Escasez, frío, calor, enfermedades, rechazo, desnudez, desprecio. Bueno, quiero enumerar todo y me salen ahora, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos recibir por ser cristianos, por ser hijo de Dios, por ser profeta, por ser un rey y un sacerdote que Dios te ha enviado con palabra para que exhortes, para que anuncies, para que prediques? ¿Acaso no pasarás hambre? ¿Acaso no para? Los apóstoles fueron castigados, golpeados, aserrados, torturados, les cortaron la cabeza. Por eso, hermano, en esta mañana es una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Confiemos, el Señor estará con nosotros. Vendrán tiempos difíciles, hermanos, muy difíciles, para tener el derecho de rechazar la palabra. No podrán soportar sin la palabra. No podrán soportar sin Dios, hermanos. No podrán estar en paz, hermanos, rechazando la palabra, rechazando cada día. Por eso esta palabra es para aquellos que nosotros no, hermanos queridos, porque hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Estamos obedeciendo la palabra, pero toda aquella persona que rechaza la voz del profeta, aquellos que encarcelan la voz de Jehová, la voz de Dios, tengamos cuidado. Por eso esta palabra va dirigida a aquellas personas que no han recibido a Cristo todavía en el corazón, que rechazan la palabra, que no obedecen los mandamientos. Palabras que son palabras fieles del Señor, palabras de exhortación, palabras de ayuda para tener una vida correcta delante del Señor. Amén.
Así que hermano, qué bonito en esta mañana que podamos comenzar con una palabra de exhortación, ¿le parece? Yo le doy gracias a Dios, hermano, por esto, porque Dios me recuerda cada mañana, me lleva ya a la presencia, me lleva a vivir en el Espíritu. A mí no me aleja la palabra dura del Señor, al contrario, me acerca cada día más, porque sé que Dios me ama con amor eterno y me trae a Él. No me aleja, hermano, me dice la verdad, cómo está mi vida. Corrige, Gustavo, tu vida. Vuélvete al Señor cada día más. Vive en el Espíritu. No te alejes de mí. Es así, hermanos, porque me ama. Me ama. Dice la palabra de Dios que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto todavía. ¿Lleva fruto? Amén. Bueno, Dios te limpiará, te va a podar, te va a sacar lo que no sirve, las ramas que están secas. Lo que no da fruto te lo va a sacar para que lleves más fruto bueno, del fruto bueno. Amén. Así que en esta mañana, hermano, ¿qué les parece si juntos, aquellos que seguimos la palabra, aquellos que obedecemos, oremos al Señor en esta mañana por aquellas personas que les cuesta reconocer sus errores, pecados y aceptar la voluntad de Dios definitivamente y volverse a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todo su cuerpo, con toda su fuerza en esta mañana. Oremos para que la palabra de Dios sea un clavo ahí en nuestro corazón, hermanos. Y realmente nos amoneste todo el día. Amén. Que llevemos esta palabra en el corazón esta mañana y que esta palabra, bueno, todos los días tendremos palabra, pero esta palabra de este día lunes nos haga entender y comprender lo que Dios quiere decir de nosotros. Amén. Oramos juntos, hermano. Padre, gracias te damos, Señor. Realmente en esta mañana. Porque tú vives, Señor. Tú existes, Señor. Tú eres verdadero. Tú eres un Dios de consuelo. Un Dios de amor, Señor amado. Pero tú eres un Dios que nos exhorta cada mañana y nos corriges. Porque nos amas. Gracias, Señor. Aquí están tus reyes y tus sacerdotes, escuchando tu voz, obedeciendo tu palabra, la palabra de la profecía mayor, a través del profeta en esta mañana. Hacemos pacto, Señor, obedecemos, aceptamos nuestra consecuencia, la que estamos viviendo hoy, Señor. Ayúdanos a no apartarnos, a no desviarnos. Tal vez tengamos que vivir toda una vida con esto, Señor. Como Pablo pidió que 3 veces fuera liberado de ese pecado, de eso que cargaba, de esa enfermedad, Señor. Y Cristo le dijo, bástate en mi gracia. Nosotros nos bastamos en tu gracia. Hoy en esta mañana nos bastamos en tu gracia, pero no nos conformamos. Queremos más de ti, Señor. Queremos más en esta mañana de tu presencia, de tu Espíritu. Toca nuestro corazón, quebrántanos de una manera sobrenatural. Oramos, Señor, en esta mañana por nuestras familias, por nuestras vidas, por todo. Oramos por el pueblo de Israel, Señor. Oh, Padre Santo, tu palabra dice que todo aquel que ama a Israel será prosperado. Señor, pero no por eso amamos a Israel. Amamos, Señor, a Israel porque es tu pueblo. Tu palabra dice que los hará volver a la ciudad de Jerusalén, a todos los esparcidos. Huirán de las naciones porque serán perseguidos, serán encarcelados, serán muertos. Los judíos se han levantado en las naciones, Señor, en contra de tu pueblo. En este día, hoy, Señor, siglo XXI, en el día de hoy, Señor amado, en el 13 de noviembre de 2023, se ha levantado contra tu pueblo en las naciones. Señor, de todos los países, están haciendo la persecución mundial de tu pueblo. Pero todos volverán, dice tu palabra, volverán a la ciudad de Jerusalén. Y cuando todos estén reunidos, Señor, dice tu palabra, que traerán las naciones
a que vengan a pelear contra Jerusalén y los matará con el aliento de su boca. Y reinará Cristo en ese lugar y se sentará en el trono celestial y todas las naciones adoraremos tu nombre, Padre. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que nos dio la libertad, al que nos dio la salvación. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, porque nos escogiste. Somos parte de tu pueblo, injertados allí en la planta de oliva verdadera, Señor. Y hoy estamos dando fruto, llevando tu palabra, predicando el Evangelio, obedeciendo a tu voz, Señor, obedeciendo tus mandamientos. Dejándolo todo, Señor, lo tenemos por basura ya, como dijo Pablo. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender, Señor, que somos para ti, vivimos para ti. Cristo vive en nosotros, mas nosotros no vivimos más. Cristo vive en nosotros. Nos escogiste con propósito para llevar tu palabra. Nos diste talento, ministerio, Señor. Gracias, gracias, Señor, gracias. Estamos agradecidos, Padre, aún, Señor, en la abundancia, aún en la escasez, estamos agradecidos porque somos tus hijos, tus siervos, Señor amado. Oh, Padre, quebranta en esta mañana a cada uno de tus hijos en esta mañana. Toca los corazones, Señor, en esta mañana. Abre los ojos, dale entendimiento, revelación de tu palabra, que podamos entender quién es Cristo. ¿Quién nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo? Ya nos conocía. Gracias, Padre. Señor, gracias te damos por el pan de cada día. Esta torta que fue dada para Jeremías todos los días. Dice tu palabra, todos los días la recibía. Señor, cumpliste la promesa. No le dejaste faltar el pan. Gracias, Señor, porque no nos deja faltar nada. Abundantemente tenemos, Señor. Ayúdanos a cumplir con tu mandato, con tus mandamientos y darte lo que tú mereces. Gracias, Señor. Gracias por nuestra familia, por nuestros hijos, que los vemos sanos, que los vemos libres de vicios, de la droga, del alcohol, de tantas cosas. Gracias porque nuestro hogar te alaba, te glorifica, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestra casa te sirve, te adora. Gracias, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos. Gracias porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias porque aquí está tu iglesia que te adora, te glorifica. Gracias, Señor, por el trabajo de cada uno de mis hermanos. Gracias por el bienestar de cada uno de ellos. Es nuestra alegría, su alegría. Es nuestra bendición, la bendición de ellos, Padre. Por eso te pido que los bendiga. En el nombre de Jesús, sánalos, libértalos. A cada uno de aquellos que escucha tu palabra, que reciban a Cristo en el corazón, Señor, y que dejan ya la vida pecaminosa, se aparten de los malos caminos que los llevan a la muerte, Padre, en el nombre de Jesús, en nuestra proclama en esta mañana, que se arrepienten de sus malos caminos, que entreguen sus corazones a Cristo, definitivamente, Señor. Gracias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos queridos, en esta mañana. Bendiciones para todos, que tengan una excelente semana de trabajo, de esfuerzo, de cansancio, de agotamiento, pero de alegría con el Señor, hermano, porque Cristo reina en tu corazón en esta mañana. Que la paz del Señor esté en tu corazón, en tu familia. Bendiciones para todos. Dios mediante, nos vemos mañana. Nuevamente estaremos a partir de las 5 nosotros orando. La iglesia está abierta a las 6 de la mañana si quieres venir a orar. Aquí estamos esperándote. Hemos proclamado esta semana de oración, el viernes ayuno. Mañana tenemos culto general, así que hay mucho para hacer. Mucho trabajo, hermano. Dios te bendiga. Bendiciones para todos y nos vemos mediante Dios. Quiera mañana a la mañana en el devocional, a partir de las 7. Dios te bendiga mucho.